La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza una audiencia el miércoles sobre una ley de prohibición de acción militar no autorizada en Venezuela, en momentos en que se agrava la crisis política, económica y social en la nación sudamericana. La convocatoria, que está prevista para las 4 p.m., hora local, en Washington, D.C., llega en medio de la creciente tensión entre el gobierno en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y la administración de Donald Trump. Maduro fijó 3 días el martes para que los diplomáticos estadounidenses que permanecen en el país dejen el territorio nacional. El anuncio se produjo horas después de que el Departamento de Estado informara que retirará el personal diplomático esta semana. El enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo el martes que siguen comprometidos con el pueblo venezolano y reiteró que todas las opciones siguen sobre la mesa. El tema de una eventual intervención militar en Venezuela ha sido muy controvertido en las instancias políticas estadounidenses en las últimas semanas. Abrams dijo la pasada semana en una audiencia de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado que Estados Unidos no busca intervención militar en Venezuela. En la audiencia prevista para el miércoles participan como panelistas el congresista demócrata David Cicilline, Rebeca Bill Chávez, de Diálogo Interamericano y ex subsecretaria adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Deborah Perlstein, profesora de Derecho codirectora del Floersheimer Center for Constitutional, y Vanessa Neumann, presidenta de Asimétrica.